buenos días. Mi nombre es Ivette Tapia para aquellos que no nos han seguido desde el primer día. Bienvenido a su reto 2021 de leer la palabra de Dios, de leer la Biblia. Estamos, gloria a Dios, en el día número 11. Ya vamos en el día número 11. Se ha pasado muy rápido, la verdad. Hoy continuaremos leyendo Génesis, leeremos del capítulo 34 al 36. ¿Les parece si hacemos una oración para iniciar? Bendito Padre, gracias papá. Gracias te damos, Señor, por este día, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de leer, Señor, de escuchar tu palabra, papá. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que hay lugares, Señor, donde por más que quieran buscar tu palabra, Señor, no los dejan, Señor. Sé tú, Señor, cuidando y protegiendo, Padre, a aquellas personas que quieren leer tu palabra, Señor, y que son castigados por ello, Señor. Sé tú llegando a esos lugares, papá. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en un lugar privilegiado, Señor, donde tenemos la Biblia a primer contacto, Señor, donde no tenemos excusa para no leerla, para no acceder a ella, Señor. Sé tú entronándote en este tiempo, sé tú hablando a nuestros corazones, sé tú, Señor, a través de los aires, papá, abriendo atmósferas, Señor, limpiando aires, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, establece tu reino en cada casa que te ha dicho que sí, en cada casa, Señor, que ahorita se esté conectando, Señor, y en los que te vean grabado, Señor. Gracias, papá. Gracias, y para ti sea toda la honra, la gloria y la victoria, mi Dios. Amén y amén. Muy buenos días. Melanie, buenos días. Qué bueno que nos acompañas. Bueno, iniciamos Génesis 34 al 36, recordando que estamos leyendo la Nueva Versión Internacional. Hoy vamos a continuar con las historias de la familia de Jacob. Hoy vamos a ver rapto y violación de Dina, que es el capítulo 34. En cierta ocasión, Dina, la hija de Jacob, que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquem, que era hijo de Hamor el Jebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre: «Consígueme a esa muchacha para que sea mi esposa». Jacob se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquem había cometido una ofensa muy grande en contra de Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho, pero Hamor les dijo: «Mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que él se case con ella. Háganse parientes nuestros, intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos». Siquem, por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina: «Si ustedes me hallan digno a su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran, exigirme muchos regalos, pero también que la muchacha se case conmigo». Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. «Nosotros no podemos hacer algo así», le explicaron. «Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición, que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo».
Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Hamor y Siquem estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquem de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquem era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad, y allí hablaron con todos los conciudadanos, diciéndoles: estos hombres se han portado como amigos, dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para todos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo, con una sola condición: que todos nuestros varones se circunciden. ¿Cómo lo hacen ellos? Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquem, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, donde los varones se encontraban desprevenidos, y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem. Sacaron a Dina de la casa de Siquem y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y, pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de las ovejas, ganado y asnos y todo lo que había en aquella ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres, y sacaron todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Capítulo 35. Jacob vuelve a Betel. Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encontraba cerca de Betel. Por eso Jacob llamó ese lugar Elón Bacut. Cuando Jacob regresó a Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así, de aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, eso fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que le di a Abraham y a Isaac te la doy a ti.
y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado, vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite. Y el lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Muerte de Raquel y de Isaac. Después partieron de Betel cuando todavía estaban lejos de Éfrata. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil de parto, la partera le dijo: «No temas, estás por tener otro varón». No obstante, ella se estaba muriendo, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel, y la sepultaron en el camino que va hacia Éfrata, que es Belén. Sobre la tumba Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía en aquella región, Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bila, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padam Aram. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Manré, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Él era ya muy anciano cuando murió, y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Descendientes de Esaú, capítulo 36. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú se casó con mujeres cananeas, con Ada, hija de Elón elitita, con Aholibama, hija de Ana, y nieta de Zibeón el heveo, y con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebayot. Esaú tuvo estos hijos con Ada, tuvo a Elifaz, con Basemat, a Reuel, con Aholibama, a Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los hijos que tuvo Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Después Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas y a todas las personas que lo acompañaban, junto con su ganado y a todos sus animales, y todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a otra región para alejarse de su hermano Jacob. Los dos habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no era bastante para alimentar a todo el ganado de ambos. Fue así como Esaú, o sea, Edom, se asentó en la región montañosa de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, que habitaron en la región montañosa de Seir. Los nombres de los hijos son estos: Elifab, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya llamada Timna, al que llamó Amalec. Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Será, Samá y Misa. Estos fueron los nietos de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de la otra esposa de Esaú, Aholibama, que era hija de Ana y nieta de Zibeón, fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los jefes de los descendientes de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Sefo, Kenaz.
Coré, Gatán y Amalet. Estos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Ada. De los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes fueron Nahat, Será, Sama y Misa. Estos fueron los jefes de los descendientes de Reuel en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Basemat, esposa de Esaú. De los hijos de Aholibama, hija de Ana y esposa de Esaú, los jefes fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron descendientes de Esaú, también llamado Edom, a su vez jefes de sus respectivas tribus. Estos fueron los descendientes de Seir, el Oreo, que habitaban en aquella región: Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos descendientes de Seir fueron los jefes de los Oreos en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Omán. Lotán tenía una hermana llamada Tima. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manajar, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Allá y Ana. Este último es el mismo que encontró las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los asnos de su padre Sibeón. Los hijos de Ana fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. Los hijos de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los Oreos fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Ana. Disón, Eser y Disán, cada uno de ellos fue jefe de su tribu en la región de Seir. Los reyes de Edom. Antes de que los israelitas tuvieran rey, estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edom. Bela, hijo de Beor, que reinó en Edom, el nombre de su ciudad era Dinaba. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, que provenía de Bosra. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husán, que venía de la región de Temán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad. Este derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Avit. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, que era del pueblo Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot del río. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal, Hanán, hijo de Acbor. Cuando murió Baal, Hanán, hijo de Acbor, reinó en su lugar Hadad. El nombre de su ciudad era Paú. Su esposa se llamaba Megitabel y era hija de Matred y nieta de Mesab. Estos son los nombres de los jefes que descendían de Esaú, cada uno según su clan y región: Tibna, Alba, Jefet, Aholibama, Ela, Piñón, Kenaz, Temán, Mizar, Magdiel e Iram. Todos fueron los jefes de Edom según los lugares que habitaron. Este fue Esaú, padre de los edomitas. Y con esto, amigos, terminamos el día de hoy de leer la palabra de Dios. Y vamos a dar unos puntos que yo veía en esta historia que nos cuenta de la familia de Jacob. Y no sé qué ha revelado Dios a su vida o qué es lo que les esté hablando. Nos gustaría de veras mucho a los lectores que nos pusieran en los comentarios qué es lo que a ustedes les ha dejado la palabra. Estos capítulos del 34 al 36, en lo personal, pues habla en el 34 de cómo cometemos errores y cómo los errores se pagan, ¿no? También vemos cómo la pasión sexual pues trae consecuencias muy fuertes y que aunque nosotros nos arrepintamos cuando cometemos algún pecado de esta naturaleza, las consecuencias
no se quitan con el arrepentimiento, las consecuencias van a estar ahí. Cómo abrimos puertas, cómo tenemos que estar activando siempre nuestro dominio propio para poder parar toda aquella concupiscencia que podemos igual aún tener, ¿no? ¿Cómo vemos que Siquem cometió un grave error por dejarse llevar por esta pasión sexual hacia Dina? ¿Cómo se enamoró de ella, pero ya no podía dar marcha atrás? Empezó mal y también podemos ver por otro lado que a veces nos obstinamos tanto y no perdonamos, nos llenamos de ira y cometemos peores errores que el que cometió la otra persona. Tales errores como vemos en la historia, los hijos de Jacob, Siquem y Leví, junto con los demás, que llenos de ira, indignación y orgullo, resentidos y ofendidos, engañaron, mintieron y planearon una venganza, ¿no? Como tenemos que tener muy en cuenta que la venganza siempre viene de lo alto, la palabra de Dios lo dice. Mía es la venganza, entonces nosotros tenemos que aprender a soltar. Sí habrá situaciones que se nos hagan injustos, pero para eso tenemos un Dios al cual entregar todo aquello que ensucia nuestro corazón y que nos puede llevar a cometer errores que obviamente no agradan a Dios y que vamos a tener consecuencias graves, ¿no? Un dato curioso aquí, que Jacob en hebreo significa el que engaña, el que te agarra el talón. Vemos cómo Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel y cómo Israel en hebreo significa él lucha con Dios. Vemos también aquí que Dios es un Dios de pacto y a quien elige, protege a pesar de lo que esta persona pueda hacer, ¿no? No es que Dios respalde muchas veces las cosas que hacemos mal, pero Dios le había hecho una promesa a Abraham, a Isaac, y se la volvió a corroborar a Jacob. Lo sacó, lo protegió, lo cubrió a él y a sus descendientes. También como vemos en los capítulos siguientes, cuando Rubén, el hijo primogénito de Jacob, se acuesta con una de las concubinas de su padre, cómo Jacob se pudo haber enojado tanto, pero no menciona que haya tomado represalias o haya tenido consecuencias Rubén. Sin embargo, Dios todo lo ve. Las consecuencias a lo mejor creemos que nos hemos librado de ellas, pero tarde o temprano llegan. Y a Rubén, lo vamos a ver quizás más adelante, a Rubén le llegó cuando él, por ser primogénito, le tocaba una doble porción de la herencia de su padre, una doble bendición. Sin embargo, cuando su padre está a punto de morir, se la da a otro de sus hijos, no a él. Entonces ahí podemos ver, Dios todo lo ve. Y aunque las consecuencias no sean en el momento, si cometemos errores, los vamos a pagar. Pero bueno, a ti que estás del otro lado de la pantalla, ¿qué te hablan estos capítulos? ¿Has tenido alguna experiencia que nos quieras comentar? Estamos esperando, estamos receptivos. Muchas gracias por todos y cada uno de ustedes. No dejen de estar sintonizándonos. Gracias por formar parte de este reto. Les hacemos igual partícipes de este reto a ti que estás mirándonos del otro lado de la pantalla. Si no te has unido, ocupamos lectores. Entonces, a partir del próximo mes estamos haciendo una lista de las personas que se quieran inscribir y si tú quieres añadirte aquí, eres bienvenida. Nos vemos mañana. Bye.